Bueno, bienvenidos a la casa del Señor. Felicitaciones a estos madrugadores o no tan madrugadores. Yo he visto que son muy madrugadores. Acá en Facatativá se levantan 4 de la mañana a pesar de ese frío que hace, pero todos muy juiciositos, bañaditos para escuchar el mensaje de Dios. Amén. Bueno, hoy quise ponerle un título a nuestro servicio. Vamos a hacer silencio. Aleluya. 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 Muy bien. Ahora sí, todos juiciositos poniendo atención. Vamos a el servicio de hoy. Quise ponerle un título que se llama Ponme como un sello. ¿Cómo se llama el título de nuestro servicio hoy? Ponme como un sello. ¿Ustedes qué creen que quiere decir esto? Vamos a ir a Cantares 8:6. ¿Se han oído Cantares? Es el libro del amor, ¿sí o no? El libro de los enamorados. ¿A cuánto les gusta el amor? Amén. Y dice Cantares 8:6, en traducción del lenguaje actual, dice: graba mi nombre en tu corazón, graba mi imagen en tu sello. ¿Qué dice la enamorada? Es la tsunamita la que está hablando ahí. Le dice a su amado, dice: graba mi nombre en tu corazón, graba mi imagen en tu brazo. Y veía yo que esta petición que hace la enamorada a su esposo, le dice: grábame en tu corazón, ponme como un sello. Y podemos decir que la tsunamita representa a la novia de Cristo. ¿Quién es la novia de Cristo? ¿Ustedes saben? La iglesia. Así que todos nosotros, esta congregación, es la novia de Cristo. Y le estaba haciendo una petición a su amado, le estaba diciendo: grábame en tu corazón. Y pensaba yo en qué es ese grabado. Y pensaba en un tatuaje, pensaba en una marca. Encontraba yo la razón por la cual muchas personas se tatúan al ser querido, el nombre del ser querido. No sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo estaba en el colegio empezó como una moda. No sé si les pasó a ustedes. Y la moda era que en clase de geometría teníamos un instrumento que se llamaba un compás, ¿sí? Y en la clase de geometría no aprendíamos geometría, nos dedicábamos a marcarnos las iniciales de esa persona que nos gustaba. ¿Alguno lo hizo? Aquí entre nos, ¿alguno lo hizo? Bueno, en mi época se hacía. Con la punta, yo no sabía eso, pero resulta que con la punta del compás, la que es filuda, cuando tú penetras esa punta en tu piel, resulta que queda una marca. Y bueno, yo empecé en ese tiempo, ni me acuerdo cómo se llamaba, yo era una muchachita, así que no era nada serio, no era un amor verdadero, pero la moda me hizo hacerlo, ¿no? Y cogí el compás y empecé a hacerme la C de Carolina. Y claro, estaba dispuesta a ponerme la otra inicial, sino que el Señor desde el principio me llamó y Él me guardó de hacerme alguna otra inicial. Esa inicial me duró, ¿qué les digo yo? Un tiempo, bastante tiempo me duró ahí marcada con la sola punta. Pero buscaba yo, indagaba, porque una persona quiere tatuarse algo en su piel. Y bueno, algunas personas lo hacen simplemente para decorar su cuerpo, pero otras personas le ponen un significado al tatuaje y dicen: no, yo me quiero tatuar el rostro de mi hija, ¿cierto? O me quiero tatuar las huellas de mi recién nacido, o me quiero tatuar la cara de mi mamá que partió con el Señor. Entonces muchas personas que buscan tatuarse es porque quieren que haya una marca indeleble que no se borre, un recuerdo tan cercano como la piel. ¿Qué es lo más cercano que usted tiene?
su propia piel, ¿sí o no? Entonces es algo como tan íntimo que empieza a ser parte de usted. Y aquí la tsunamita le decía a su amado: grábame, ponme como un sello en tu corazón. Lo más lindo es que el amor es recíproco. Y encontraba yo que el Señor, a través de Moisés, después de que saca a su pueblo de Egipto y de la esclavitud, el Señor reveló uno de los deseos más profundos que él tenía para su iglesia, para su novia. ¿Quieren saber cuál era uno de esos deseos más profundos y que el Señor tiene para esta iglesia? ¿Usted quiere saber cuál es un deseo profundo que tiene el Señor para la iglesia de Facatativá? ¿Quiere saber cuál es ese deseo? Está en Deuteronomio 6, versículo 6. Y mire lo que dice el Señor. Hoy vamos a hablar solo de amor, ¿sabe? Y esta es una petición de un Dios que nos ama, de un Dios que nos anhela celosamente, de un Dios que quiere que su iglesia sea perfecta para Él. Y dice Deuteronomio 6:6, dice: grábate. ¿Qué dice? Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dice: átalas a tus manos como un signo. ¿Qué está pidiendo el Señor que nos atemos como un signo? ¿Están poniendo atención? La palabra. Dice: grábate mi palabra en tu corazón. Átate estas palabras a tus manos como un signo. Dice: llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. El Señor aquí sencillamente está haciendo una petición a su iglesia y es: ámame, llévame en tu piel, márcame como un sello. Así como la tsunamita le dice a su amado: ponme como un sello en tu corazón. El Señor nos hace un llamado a la iglesia y nos dice: ponme como un sello, grábame. Graba mi voz en tu corazón, graba mis palabras en tu piel, haz que mi palabra perdure, no te separes de ella, no las borres. ¿Y por qué esa palabra? Porque sencillamente el Señor dice a su novia: ámame tanto hasta el punto de grabar mi voz en tu corazón. Ámame tanto hasta el punto de tener grabada mi voz, escucha, tener grabada mi voz en tu corazón. Yo quisiera preguntarte: ¿tú tienes grabada la voz del Señor en tu corazón? ¿Hace parte de tu piel? ¿Tú la meditas continuamente? ¿Te deleitas en ella? ¿Te deleitas en la palabra de Dios? Una cosa es que tú escuches acá el sermón de los domingos. Una cosa es que tú te conectes a los devocionales por la mañana los domingos. Pero otra cosa es que la palabra empiece a ser parte de ti. Y esa es la pregunta que hoy yo te hago. Si pudiéramos tener un termómetro de cuánto amas al Señor, y ese amor dependiera de cuánto tú has hecho parte de tu vida la palabra de Dios, de cuánto la amas, de cuánto amas oír su voz y no solamente oírla, sino obedecerla. Si hubiera un termómetro, digamos de 1 a 10, ¿en dónde estaría tu amor? O tú dices: a mí la verdad, pastora, la palabra a veces me parece como un impermeable. Como que la oigo, pero como que hay algo que impide que esa palabra genere un fuego en mi vida, genere una transformación. Y una vez un discípulo llega a donde su maestro y le dice: maestro,
yo he entendido que debo leer la palabra de Dios, pero cuando leo la palabra de Dios, abro un capítulo, la leo y pues la verdad es que me voy a la casa y se me olvida qué fue lo que leí, como que siento que pasa derecho. Y el maestro le dice, ok, yo te voy a dar el secreto, pero antes de que yo te diga el secreto, quiero que tomes estos baldes y vayas camino al río que está a 1 kilómetro de distancia, llenes los baldes de agua y me los traigas. El discípulo, muy juicioso, toma sus baldes, va hacia el río, los llena de agua, pero el discípulo se da cuenta que son baldes que están completamente sucios, y cuando los llena de agua empieza a caminar hacia donde su maestro, y en medio del camino advierte que el agua se empiece a salir porque tiene unos orificios esos baldes. Llega donde su maestro con los baldes casi desocupados y le dice, maestro, me has dado unos baldes rotos, yo no pude traerte el agua, yo no pude traer los baldes llenos. Y el maestro le dice, no importa, vuelve a ir y vuelve a cargar los baldes de agua. El discípulo se vuelve a ir, toma sus baldes, llena sus baldes de agua y vuelve a hacer el recorrido. Cuando llega nuevamente, la frustración de ese discípulo, dice, maestro, ¿qué pretendes? Yo no he podido traer a ti los baldes ni siquiera medio llenos, están desocupados. Y el maestro le dice, pierde cuidado, nuevamente necesito que vayas y llenes los baldes. Ese ejercicio lo hace el discípulo varias veces, en varias oportunidades, y cuando ya está cansado, a punto de desfallecer, llega donde el maestro con los baldes, nuevamente casi desocupados, y le dice el maestro, hijo, mira cómo está el balde. ¿Y saben qué le había pasado al balde? Se habían limpiado de tanto que los había sumergido allá en ese río y que los había traído hasta acá. El balde ya estaba limpio, y le dice, ese es el secreto, hijo, para que tú puedas tener una transformación, debes perseverar en ir a buscar la palabra de Dios. Y eso mismo pasa con nuestras vidas. Gloria al Señor. ¿Qué pasa con tu vida cuando tú empiezas a tener un contacto constante, es de constancia con la palabra de Dios? ¿Sabes qué? La palabra empieza a transformar tu vida. Ahora, el Señor desea que la iglesia sea evidencia de ese sello. Yo creo que ustedes conocen esta palabra, está en Proverbios 23:7, y quiero que hoy no la aprendamos. Proverbios 23:7 dice, ¿cuál es el pensamiento de su corazón? Tal es él. ¿Qué dice Proverbios 23:7? Muy bien, vamos a repetirlo todos. ¿Cuál es el pensamiento de su corazón? Tal es él. Y se lo voy a parafrasear. Dice aquí la palabra, como tú piensas, así eres tú. Pero aplicado a lo que estamos aprendiendo hoy, es de la forma en que usted se comporta, es de acuerdo a lo que usted tiene grabado en su corazón. Usted se comporta, usted actúa, usted hoy tiene un resultado en su vida conforme a lo que está marcado en su corazón. Ahora mírese profundamente en su corazón. ¿Qué está marcado allí? ¿Qué está marcado en su vida? Piense que usted, su corazón es como un molde. Y hoy mis colaboradores me trajeron un poco de arcilla. Piense que su corazón es como un molde. ¿Cuántos han hecho aquí moldes de gelatina? ¿Cuántos han vertido un líquido en un molde para darle una forma, cierto? Y hoy no quiero hablar de molde en el sentido de una limitación, no. Hoy quiero hablar de un molde en el sentido de una forma.
Así que su corazón ha sido como una arcilla. Y las circunstancias, la vida, a usted le han dado una forma. Y ha habido un sello, ha habido una marca. El propósito del Señor es que su corazón tenga el sello de la palabra de Dios. El propósito del Señor es que en su corazón esté impreso una forma que es la palabra de Dios. De modo que cuando usted vierte su vida en ese molde, pues ¿qué va a generar? Una vida agradable a Dios. Cuando tú moldeas tu vida conforme a la palabra de Dios, es un molde donde suceden milagros. ¿Sabe? Uno de los milagros más grandes que yo he visto en mi propia vida, ¿saben qué fundamento ha tenido? La palabra de Dios. Sin ese molde, tú no ves milagros. Entonces, cuando tu vida, tu corazón, tus pensamientos tienen la forma de la palabra de Dios, hay esa posibilidad de que tu vida, cuando tú viertes tu vida y el corazón es como ese molde, tú puedes ver milagros en ti. Tú puedes ver transformaciones. La palabra de Dios tiene la capacidad de crear nuevas cosas, de transformar el corazón de la persona más dura. Él transformó el corazón de un Pablo que perseguía a los cristianos, pero fue a través de ¿qué? De la poderosa palabra de Dios. Pero cuando tu corazón no tiene esa forma, es muy difícil que tú puedas experimentar el milagro. Es muy difícil que tú puedas experimentar las transformaciones. Saben, siempre que atiendo consejerías, yo veo personas demasiado lastimadas por las marcas que han dejado sus padres en ellos, por el mismo pecado que se ha transmitido de generación en generación. Un padre cuando comete pecado no sabe que está dañando a su propia esposa, está dañando a sus hijos, está dañando a sus nietos, está transmitiendo una serie, una cadena de maldiciones. Una persona no lo sabe. ¿Y sabe qué? Cuando una persona tiene su corazón marcado por el pecado, es un molde que está llamado al fracaso, a la destrucción. Dice en la Biblia, encontramos evidencias que nuestro corazón lleva una marca. Mire lo que dice Jeremías 17:1. Dice, el pecado de Judá. ¿Qué dice? El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de los altares. Le repito el versículo. Dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro. Miren estos instrumentos, es como un cincel. Y el Señor se daba cuenta cuando Jeremías miraba el estado del corazón de las personas, de su pueblo, de su iglesia. Después de que el Señor los había rescatado, el profeta mira el estado del corazón del pueblo de Israel y dice, ¿saben qué? El corazón de ellos ha estado marcado y grabado como con un cincel. Es decir, que lo que el Señor había mandado, que era que su palabra estuviera grabada en su corazón, había estado grabado por otra cosa, que era el pecado. Y habla de dos materiales. Aquí yo estoy cincelando para que ustedes se den cuenta. El pecado había traído marcas profundas a ese molde, a ese corazón. Y habla de dos materiales que me llamaba la atención lo que quería decir. Dice primero que con un cincel de hierro, y el cincel de hierro denota marcas profundas en una vida. Cuando en nuestro corazón hemos tenido marcas profundas, ¿por qué pueden ser esas marcas profundas? Por causa de heridas que hemos recibido de otros,
por causa del mal ejemplo, por causa del pecado de nuestros padres, que empieza nuestro corazón a sentir cinceladas y empieza a esculpirse un corazón de pecado. Entonces también denota insistencia. Ustedes han visto cuando se pule una obra de arte en piedra, ¿qué hay que hacer? Hay que cincelar, abrir, pegar. Cuando en nuestra vida ha habido pasados con ejemplos, con experiencias, donde cincelamos y donde lo normal en nuestras casas es que el padre abandona su casa, es que el hombre debe tener varias mujeres, es que mi papá tenía muchas mujeres y pues cuando yo me casé y me enamoré, pues también mi esposo ha tenido una serie de mujeres, ¿cierto? Entonces empezamos a ver eso como algo normal y eso empieza a quedar cincelado en el corazón. Experiencias de padres llenos de ira, ¿cierto? Experiencias de padres que llegan en estado de alcoholismo a su casa y maltratan a sus hijos. Y todo eso empieza a cincelar en tu corazón una experiencia. Empieza a dejar en tu corazón unas marcas profundas. Pero es cuando empieza a haber como una lucha entre lo que está cincelado en tu corazón y lo que quiere el Señor marcar en tu corazón, que es la palabra de Dios. Ahora, estas marcas profundas se refiere ¿a qué? Se refiere a costumbres que tú tienes. Yo tenía un jefe en una empresa que se decía llamar cristiano y él todo lo hablaba en palabras espirituales, ¿no? Entonces todo era Dios te bendiga, Dios nos prospere, el Señor cumplirá el propósito en esta empresa y todo su vocabulario era cristiano. Pero lo sorprendente es que cuando llegaba una mujer a la oficina, la miraba de una manera terrible. La miraba en la guardia y en la retaguardia. Ustedes me entienden. Y era una mirada lasciviosa. Y un día yo sí le metí a la oficina y le dije, venga jefe, es que yo tengo una duda. ¿Usted conoce de Dios? Claro que sí, yo conozco de Dios, yo voy a la iglesia tal y no, Dios es, mejor dicho, para mi vida, para mi familia, todo. Y yo entonces le pregunto, jefe, con todo respeto, pero usted, ¿por qué mira así a las mujeres? Entonces él me dice, mira, la verdad es que esa ha sido siempre mi debilidad. Entonces en ese choque yo decía, pero entonces ¿es cristiano o no es cristiano? Para mí usted no es cristiano, yo le decía, por su proceder, por su forma de hablar, por su forma de referirse a su compañera de trabajo. Él estaba manteniendo una lucha, ¿cierto? Entre lo que estaba marcado en su corazón, que era el pecado, ¿cierto? Versus la palabra de Dios. Pero cuando uno veía ese molde de esa persona, su fruto no era el de un hijo de Dios. Ahora te pregunto a ti, ¿cómo reaccionas tú en momentos de presión? Cuando estás supremamente presionado. ¿Sabes qué hacía Abraham cuando se sentía en presión? Él decía mentiras. ¿Sí sabía? ¿Usted ha oído del padre Abraham? Pues resulta que él en una situación estaba con su esposa que era muy hermosa y estaba con los egipcios y él dijo, me van a matar. Si ellos saben que ella es mi esposa, me van a matar porque van a quererla a ella. Y dijo, no, voy a decir que es mi hermana. Y dijo una mentira y lo hizo en 2 ocasiones. Abraham, ¿por qué? Porque en ese momento de presión salía la mentira de su corazón. Cuando tú estás en presión, ¿qué haces? ¿Dices mentiras? Cuando tú estás en un estado de suprema rabia, ¿qué haces?
coges los platos de tu casa y los tiras, le jalas el pelo a tus hijos pequeños, les gritas, le dices a tu esposa, es que yo a usted la odio, no sé por qué estoy viviendo con usted, estoy acá por obligación. ¿Qué sale de ti? ¿Y saben por qué sale eso? Porque hay una marca. Hay una marca en el corazón que se llama pecado. Pero había otro instrumento que era el diamante. Y en esa época el diamante era el material más duro, más resistente que había. ¿Y sabe qué denota eso también? Que se tenía que usar el diamante para poder romper una estructura dura. La Biblia dice repetidas veces que el corazón era como una tabla donde se escribe. Y de la única manera de escribir en esa tabla dura era a través de un diamante. ¿Y saben qué denota? Que el pecado endurece el corazón. El pecado endurece el molde. Esta arcilla, si yo la dejo al sol, ¿cómo queda? Tiesa, ¿cierto? Tiesa, dura. Y por eso muchas veces la palabra de Dios es tan difícil que entre en tu corazón, porque el pecado ha hecho que la tabla de tu corazón se endurezca. ¿Estamos de acuerdo? El problema es que ese corazón y ese cincel va haciendo que nuestro corazón no solo se endurezca, bueno, acá no lo puedo partir, pero también está haciendo que se estreche el corazón. El corazón se empieza a estrechar. Nos queda difícil amar a alguien. Nos queda difícil dar, nos queda difícil sacrificar. Es difícil muchas veces entregar la vida a Jesús. Es difícil cumplir con los mandamientos del Señor. ¿A cuánto les pasa que sienten a veces eso? Señor, la palabra como que la quiero entender, como que la quiero vivir, pero a veces siento que mi corazón es duro y no estoy viviendo conforme a esa palabra. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Sabe qué? Pedro fue evidenciado con una de esas cicatrices, porque cuando él estaba en esa presión, cuando llega una mujer y le dice, tú eres de los que seguían a Jesús, tú eres uno de ellos, ¿qué empieza a hacer Pedro? Primero dice, no, yo no soy seguidor de él, y empieza a maldecir. Qué tremendo, ¿no? Y es cuando muchas veces a nosotros nos dicen, pero ¿de verdad usted es cristiano? ¿Sí le ha pasado? O usted mismo dice, pero yo soy cristiano porque estoy haciendo esto, porque estoy hablando así. Si soy cristiano, ¿por qué vuelvo a caer en el mismo pecado? Porque sigo cayendo en esa oscuridad. Y es lo que Pablo decía, que él quería hacer lo bueno, pero su carne lo empujaba a hacer lo que no quería. Y siempre es como esa lucha. Pero hay una buena noticia. ¿Cuántos quieren escuchar esa buena noticia? Ahora, ¿cómo cambio ese tallado? La respuesta es: la gracia de Jesús conquistó lo que la ley no pudo. Y quiero que me ayuden 4 personas de acá, de mis hermosos músicos. Quiero representarles cómo procede esto. En Juan 1:17 dice, porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Entonces, a ver, digamos que Alejandro es la iglesia. ¿Listo? Les presento a la iglesia, que es Alejandro. Vamos a decir que usted es la ley del pecado, pero solo es una representación, ¿ok? Anulo y quebranto eso. Entonces tú te vas a hacer allá, no, tú acá en el medio, tú allá, muy bien. Entonces ven, no tan allá. Resulta que Alejandro, dame tu mano. Alejandro está tomado de la mano con la ley del pecado. ¿Listo?
recuérdame tu nombre. Matías. Entonces, Matías, jala a Alejandro. Jálalo. Listo. Él se resiste, pero hay otros que, mira, jálame. Hay otros que, cierto, lo hacen así. Alejandro se está resistiendo. Y eso que no conoce la ley del Señor. Entonces, Daniel es la ley del Señor. Entonces, no te sueltes. Tú estás allá con la ley del pecado. Y llega la ley de Moisés. Tómense de la mano. Y Alejandro conoce al Señor. Es el pueblo de Israel que acaba de salir de la esclavitud del pueblo de Egipto. Y el Señor le dice, mírame Alejandro, le dice, vas a grabar estas palabras en tu corazón. Entonces Alejandro está así. Quiero que cada uno lo empiece a jalar de lado y lado. Jálelo. Ok, ya no me lo vayan a desmembrar, por favor. Lo necesitamos sano y salvo. Pero no se suelten. ¿Cómo está Alejandro? Está luchando, ¿sí o no? Hay una lucha entre lo que la ley del pecado le dicta, pero también hay una lucha porque él quiere obedecer la ley del Señor. ¿Cuántos se han sentido así? Amén. Pero resulta que dice la palabra, no se suelten, vamos a volverlo a leer, dice, porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad. Vamos a decir que Giovanna es Jesucristo. La verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Amén. Cuando Alejandro tiene la capacidad de ver a Jesucristo, ponte aquí. Ahora, Giovanna no vino a quitar la ley. Giovanna no vino a quitar la ley. Pero Alejandro dejó de poner su mirada en la ley del pecado. Empezó a mirar a Jesús. ¿Y saben cómo dijo el profeta Jeremías? Dijo, tú me sedujiste. Y empieza Alejandro a sentir la seducción de Jesús, el amor. ¿Por qué el amor? Porque empieza a entender la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y ahora Alejandro empieza a tratar de asir a Jesús. Cógelo fuerte. Eso no, él no se puede desprender así. Pero ¿qué quiere hacer Alejandro? Alejandro quiere asir a Jesús. Él quiere tocar a Jesús. Bueno, déjelo ganar. Matías, déjelo ganar. Porque Alejandro, no sueltes la ley, por favor. Alejandro quiere asir a Jesucristo. Lo quiere conocer. ¿Qué hizo Alejandro? Él se soltó de la ley del pecado para poder asirse de Jesucristo. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? No se me bajen. Cuando tú pones los ojos en el Señor, cuando tú entiendes que el Señor murió por amor por ti, que Él se entregó en la cruz del Calvario por tu vida, ¿sabes qué? El dejarte seducir por el Señor Jesús va a hacer que tú ya no quieras nada con el pecado. Va a hacer que tú ya no quieras mirarlo. Porque cuando tú miras al pecado, ¿qué pasa? Te alejas de Jesús. Y el que quiere estar cerca de Jesús, deja aparte el pecado, no lo quiere ver, no lo quiere tocar. Quiere estar solamente con el Señor. Ya pueden sentarse, gracias. De la misma forma, dele un aplauso al Señor. De la misma forma, para que tú puedas vencer esa ley del pecado, tú no puedes aprenderte un montón de versículos de la Biblia sin haber conocido a Jesús.
sin haber conocido el amor extraordinario de Cristo. ¿Sabes? Jesús, Él todo lo entregó en la cruz del Calvario por ti. Él permitió toda clase de dolores. Él fue un varón de dolores para llevar tu dolor en la cruz. Y mientras tú permanezcas con tu mirada fija en Cristo, las obras de la carne no pueden prevalecer. ¿Saben? Toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, el Señor Jesús lo compiló en algo muy pequeño y dice, ¿sabe qué? Esta es la única ley que yo les doy. Esta es la definición de la ley de todo ese libro. Amad a Dios sobre todas las cosas y amad a tu prójimo como tú mismo, como te amas a ti mismo. En eso se redujo la ley. Cuando nosotros entendemos amar a Dios sobre todas las cosas, es que voy a amar a Dios sobre la concupiscencia, sobre las obras de la carne, sobre las mentiras. Cuando me llega la tentación de decir una mentira, usted dice, no, yo amo a Dios, yo no voy a ofender a Dios con mis mentiras. Cuando usted está enfadado, está muy enfadado, tiene mucha rabia, usted dice, no, yo mejor me voy a una habitación, me encierro, tomo agua, me calmo, Señor. ¿Por qué? Porque no quiero fallarte. Yo no quiero desagradarte. Un hombre que verdaderamente ama a Dios tiene su mirada limpia. Un hombre que ama a Dios no hace las cosas en lo oculto, porque sabe que cuando hace las cosas en lo oculto está ofendiendo al Señor y está reescribiendo nuevamente esa marca de pecado en su vida. Y por eso es que no vienen los milagros, por eso es que usted no ve la respuesta, porque usted quiere seguir aferrado a la ley del pecado. La invitación que yo les hago hoy es suéltese de la ley del pecado. No como lo hizo el fariseo, porque el fariseo tenía la ley. El fariseo quería que se cumpliera la ley, pero ¿sabe qué pasa con un fariseo? Tiene la ley del pecado escrita y encima, tachonada, tiene la ley del Señor, pero no conoce el amor, no conoce el verdadero amor de Jesucristo. Así que hoy quiero, iglesia, que te pongas de pie y quiero que por favor me acompañen con un piano. Y sé que nuestros corazones necesitan reescribirse. ¿Cuántos saben que lo que hay escrito en su corazón necesita reescribirse? ¿Sabe por qué algunos padres que ustedes tienen no fueron ejemplo? ¿Saben por qué? Porque ese padre tenía escrita la ley del pecado en su corazón. ¿Sabe por qué unas madres no fueron lo que debían ser? Porque unas fueron exigentes, pero crueles, madres amargadas, hijos en homosexualidad, parejas en infidelidad, parejas en mentira, en maltrato, en pecados, en robos, en hurtos, en borracheras, en orgías. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque la ley del pecado está allí escrita y porque están aferrados a eso. Pero hoy, iglesia, quiero invitarte a que puedas soltar la ley del pecado, a que hoy puedas mirar a Jesús. Tú puedes empezar a escribir una nueva historia para tu vida, para tus hijos. No es demasiado tarde. ¿Saben? La obra del Espíritu Santo es como esta agua. Cuando la obra del Espíritu Santo cae sobre su corazón y usted se deja tocar por el Espíritu Santo, esas marcas se borran. Ese corazón es restaurado y lo que había hecho el enemigo en su corazón es completamente borrado. Amén. ¿Cuántos quieren recibir hoy
del Espíritu Santo. Y hoy vas a cerrar tus ojos ahí donde estás. Y así como has visto que el agua se vierte sobre esta arcilla, tú le vas a decir: Señor, yo quiero que tu gracia, yo quiero hoy ser tocado por la gracia tuya, por tu amor. Hoy, Señor, confesamos que hemos pecado. Quiero invitarte, iglesia, a que esta mañana tú puedas cerrar tus ojos y puedas ir delante del Señor. Si algunos sienten arrodillarse ahí donde están, puedes arrodillarte, porque hoy vas a confesar que ha habido marcas de pecado en tu corazón. Y estamos hablando de soplo de vida, del soplo de vida que debe venir de parte del Señor. Y sabes, el pecado es muerte. El pecado trae muerte. Y si tú quieres traer ese soplo de vida a tu casa, que tú puedas ponerte hoy en tus rodillas y pedirle al Señor, decirle: Señor, hoy confieso, Señor, que en mi corazón ha habido marcas de pecado, Señor. Que cuando estoy en presión, Señor, que cuando me siento tentado, Señor, estoy accediendo, Señor, a esa tentación. Estoy accediendo, Señor, a hacer lo incorrecto. Y a veces siento, Señor, que ese pecado está allí como marcado, como que no se borra, como que no quiere salir de mi vida. Pero hoy entiendo algo, Señor Jesús, y es que tú en tu amor me haces un llamado. Me dices: grábame en tu corazón. Y hoy el Señor te está haciendo un llamado en amor a tu vida. Te dice: hijo, hija, iglesia, grábame en tu piel, grábame en tu corazón. Tal vez tu corazón ha estado endurecido por marcas indelebles que ha dejado un pasado, una casa, un padre, una mamá, una herencia, una experiencia negativa en tu vida. Dejó marcado una marca de pecado, una marca profunda e insistente. Pero aún hoy el Señor está mostrando raíces. Las raíces de por qué te comportas así, de las raíces de por qué tu pecado, de por qué tu pecado de mentira, por qué tu pecado de odio, por qué tu pecado de venganza, porque tu corazón está marcado por la amargura, por la tristeza que está marcado hoy en el corazón. Contéstale al Señor. Hoy Jesús viene delante de ti y Él está examinando tu corazón. Él está mirando qué está escrito. Y tú sabes cuál es ese pecado en el que caes día a día y te duele. Y le has dicho: Señor, ¿por qué no me has quitado esto? ¿Por qué no he sido capaz? Tú sabes cuál es el pecado que ha marcado tu familia. Tú sabes que está trayendo muerte a tu matrimonio. Tú lo sabes. Tú sabes cuáles son esas cosas a las que le has abierto la puerta y está trayendo muerte a tu vida, muerte a tu casa, muerte a tus hijos. Es la marca del pecado que había sido escrita con punta de hierro, con punta de diamante, estaba escrito allí. Pero hoy, si tú clamas a Dios, si tú le dices: Señor, quiero ver tu gracia. Señor, hay una ley por cumplir, pero esa ley es demasiado fuerte para mí. Esa ley es demasiado difícil de llevar. Cumplir tu palabra, Señor, se me ha hecho difícil. Dile al Señor ahí, dile lo que hay en tu corazón. Confiésale que no es fácil cumplir sus mandamientos,
porque sientes esa lucha entre esa ley del pecado y la ley escrita por Dios. Pero hoy el Señor te dice: hijo, hija, la gracia, la misericordia y la obra de Jesús en la cruz ha hecho lo que la ley no ha podido hacer en ti. Y hoy vas a ver a Jesús. Hoy vas a ver a Jesús. Él está delante de ti. Él se para delante de ti con su cuerpo ensangrentado. Está en esta mañana. Él está disponible para ti. Y Él te está diciendo: hijo, te amo. Hijo, hija, a pesar de tus errores, a pesar de tus pecados, yo morí en la cruz. Yo morí en la cruz para hacer un intercambio contigo. Y hoy vas a dejar esa ley del pecado. Vas a extender tus manos a esa cruz. Quiero que extiendas tus manos a esa cruz. Y vas a ver cómo esa ley del pecado queda allí. Vas a ver cómo esa debilidad, eso que tú llamabas debilidad, lo vas a ver puesto en el cuerpo de Jesucristo. Esa manía que tenías, esa mentira, esa doble vida, le vas a decir: Jesús, hoy dejo mi doble vida. Esa doble vida de pecado la voy a dejar allí en la cruz y la dejo en tu cuerpo llagado, Señor. Y tú absorbes, Señor, esa maldad de mi vida. Tú absorbes esa maldad y tú vas a sentir como la sangre de Jesús empieza a vertirse sobre tu corazón. La sangre de Jesús empieza a vertirse sobre esas letras de pecado que estaban allí escritas. Y así como el agua borró la letra que estaba en la arcilla, hoy la sangre de Jesús está borrando esas marcas profundas que dejó el pecado en tu vida. Bórrala, Señor. Hoy recibe la sangre poderosa de Jesús. Hoy recibe, iglesia. Hoy recibe la sangre poderosa de Jesús, que se lleva la marca del pecado. Y vas a mirar al Maestro. El Señor está gritando escrituras, escrituras de pecado. Y mientras tú miras a la cruz, tú le vas a decir: Jesús, yo quiero aferrarme a ti. Hoy suelto el pecado. Díselo, iglesia. Dile: hoy suelto el pecado. Hoy todo lo tomo por basura. Dile, iglesia: hoy todo lo tomo por basura por causa del conocimiento de Cristo. Quiero aferrarme a ti, Jesús. Quiero mirarte a ti, Señor. Y mientras más te mire y más me aferre a ti, voy soltando el yugo y las cadenas del pecado. Y vas a experimentar esa libertad en esta mañana. Señor, trae libertad. La conquista no se detiene. Dios nos ha encendido para cumplir la misión de llevar su luz a este mundo que necesita salvación. Está en tus manos. Ya lo has hecho antes. Pero es tiempo de ir más allá. Sigamos impactando más vidas y transformando naciones. Jesús nos confió esta misión: id y haced discípulos. Corramos con la visión para continuar engrandeciendo la obra de Dios. Convención Internacional, id y haced discípulos a todas las naciones. Regístrate en convenciong12.com.
Llega la Convención Internacional G12 2026. Id y haced discípulos a todas las naciones. Un tiempo de visión, avivamiento y propósito. Prepárate para lo que Dios hará y sé parte de esta generación que marca la diferencia. Y nuestros niños también pueden estar en la convención. No te preocupes, también tenemos un espacio muy especial para ellos acorde a su edad. Convención de Kids para nuestros pequeños valientes. Convención de Teens para nuestros jóvenes de Vision y Bendición. Y también, para los más pequeños, nuestros amados bebés. La Convención G12 permite un lugar especial en donde toda la familia podrá disfrutar de una gran experiencia sobrenatural. Inscríbete junto con toda tu familia. Este 4 de diciembre celebramos bautizos. Un paso de fe, una vida nueva en Cristo. Si deseas dar este importante paso, esta es tu oportunidad. Te esperamos para vivir juntos este día especial. Este 30 de noviembre te invitamos al reencuentro Líderes con el Poder del Espíritu Santo. Será un tiempo para renovar la visión, recibir fortaleza, ser ministrados y encender nuevamente el fuego que Dios depositó en nosotros. Ven y permite que el Espíritu Santo te impulse a un nuevo nivel. No te lo pierdas. ¿Has pensado que tu empresa podría prosperar más si alineas tus decisiones con Dios? Únete a nuestra célula de empresarios, un espacio virtual para crecer, aprender y avanzar con propósito. Para inscribirte, solo escanea el código QR que ves en pantalla y llena el formulario. Consulta más información con tu líder o tu pastor. ¡Te esperamos! Si tienes experiencia en áreas de construcción e ingeniería, esta convocatoria es para ti. Buscamos arquitectos, ingenieros civiles, electricistas, maestros de obra, técnicos en infraestructura, diseñadores estructurales, entre otros, y todo corazón dispuesto a servir. Únete a nuestro equipo de infraestructura e inscríbete escaneando el código QR que aparece en pantalla. ¡Te esperamos! Te invitamos a ser parte de Cestas de Amor, una obra de caridad donde juntos podemos convertirnos en sembradores de amor. Dona mercados y alimentos no perecederos para bendecir a muchas familias de nuestra comunidad. Cada aporte suma y transforma vidas. Únete y seamos luz como Iglesia MSI Facatativá.